Muchas gracias. Y ahora una vez más, bienvenidos para esta nueva reunión de CMLF y las discusiones clave de América Latina. Yo soy Arlene, seré la moderadora de hoy. Antes de presentarles, voy a presentar rápidamente nuestra fundación para los recién llegados. Nosotros tenemos una base de una organización con dos prioridades. En primer lugar, nosotros intentamos elevar el listón de la gestión de la LMC en el mundo entero. En los últimos años hemos trabajado con preceptorías y también con discusiones de caso en línea. No importa dónde ustedes estén en el mundo, los médicos tienen los mejores conocimientos y experiencias que compartir con ustedes. Y la otra parte es incentivar a la investigación global. Esa es la otra parte de nuestro trabajo junto con los pacientes. Y entonces tenemos distintas líneas de investigación, mucho trabajo que hicimos durante el COVID, también trabajamos con embarazos, con tratamientos pediátricos en países en desarrollo. Entonces, hay mucho por venir aún. Esa es la visión general de nuestra Fundación Internacional. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta sobre los programas, por favor, manden la pregunta para mí. Nuestra discusión hoy son los destaques de las 2024 para América Latina y les voy a presentar los oradores después de rápidos mensajes de organización y logística. Por favor, mantengan los micrófonos cerrados hasta que tengan que hablar o deseen hablar, por favor. Y también dejen las cámaras abiertas para que nuestros presentadores sientan que hay un público que les está siguiendo. Ustedes pueden enviar las preguntas por el chat o alzar la mano virtual del Zoom nuestro. Hoy tenemos como host a Nicola Evans y si ustedes tienen alguna pregunta sobre la interpretación, envíen su mensaje por el chat para nuestra intérprete Mónica. Para mí es un placer presentarles las oradoras de hoy. Y hoy tenemos un equipo totalmente femenino, algo que no había ocurrido antes. Entonces, en primer lugar, tenemos a la doctora Katia Pagnañano, que es del Centro de Hemoterapia y Hematología en la Universidad de Campinas, Brasil, quien nos va a presentar los mecanismos moleculares de resistencia. Y también les tengo que contar que Katia no es solo una médica impresionante, ella también es una aventurera que ha estado en el Kilimanjaro. eh, recaudando fondos para investigaciones sobre la leucemia y también para completó varias de estas tareas y para mí es un placer compartir con esta audiencia latinoamericana que también va a tener otra aventura en los Andes, en el Ecuador. Yo ya me pongo nerviosa solo con pensar y yo espero que eso estimule a otros en el público para que se sumen a nuestras iniciativas. Y nuestra segunda oradora es Carla Poquiempani, que también es de Brasil, que trabaja en el grupo de oncoclínicas de Río de Janeiro, es directora técnica del servicio de hematología en Río y ella suele ser una invitada frecuente en nuestras discusiones online y tiene un trabajo de mucha relevancia en Latinoamérica. Bienvenida, Carla. Y la última oradora de hoy es doctora Carolina, que trabaja en Buenos Aires, Argentina, y ella es la persona de referencia para cualquier cosa relacionada con la región. Es un privilegio tenerla aquí presentando los nuevos fármacos que se destacaron en el último año. Y con esto retiro mis diapositivas y le paso la palabra a Katia y le sugiero que comparta sus láminas con nosotros. Y mientras Katia se está preparando, yo me gustaría decirle
a la audiencia que ella va a pasar 5 minutos presentando y después cada uno de los abstracts que trajo y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas y después volveremos a las preguntas en la sección de discusión y ustedes también pueden alzar las manos virtuales si hace falta. Katia, te toca. Muchas gracias. Muchas gracias por esta amable introducción. ¿Ustedes me oyen bien? Entonces me gustaría mucho agradecerles a todos por la oportunidad de estar aquí presentando estos estos papers que se han presentado en el último congreso de LASH y el primer resumen que traje es un trabajo muy interesante que habla sobre la asociación entre los variantes del cáncer y los genéticos y el diagnóstico. Y ustedes, como ya se ha demostrado en otros trabajos, anteriores, el 60%, 16% de estos diagnósticos destacaron la presencia de variantes de cáncer y 9% de los pacientes se identificó esto en en el diagnóstico. Y entonces el trabajo actual se habla sobre ese los inhibidores más potentes que traen un impacto en el efecto y en el diagnóstico. Y esto se fue evaluado a través de la hibridización del ARN y fueron líneas de frente distintas y el grupo de control, el brazo de control, estaba también presente. Aquí vemos las características. Primero, de los pacientes tuvimos 216 pacientes tratados con los inhibidores de quinasa de segunda generación. Vemos aquí la diferencia y se descubrió que es en 16% de los pacientes y 9% de los pacientes que se recibieron imatinib. Entonces podemos decir que 20% de los pacientes tratados con ITK muy fuerte estaban en este caso. Tenemos aquí la variante ASXL1 y los resultados, lo que es más interesante es que estos variantes fueron asociados a unas tasas de respuesta moleculares más bajas. Y la cuestión de la adquisición en comparación con el diagnóstico. Y ustedes pueden ver todo esto en las gráficas, la separación en 16% de los pacientes y 66% de los pacientes alcanzaron la respuesta molecular más grande. Y vemos que la supervivencia con una tasa más alta de adquisición, como pueden ver aquí en estos datos. Y lo mismo vale para pacientes que recibieron el tratamiento de ITKs o TKIs de segunda generación. No hay grandes diferencias en relación a la respuesta molecular, pero tuvieron un FFS más bajo, o sea, la supervivencia libre de fracaso. Y aunque no fueron capaces de superar el pronóstico malo, estos pacientes de todos modos tuvieron una tasa más alta de fracaso en la supervivencia y llegaron a esa mutación del dominio quinasa durante el seguimiento. Y entonces cuando se evaluó y vemos que 29% de los pacientes
con el ASXL1 desarrollaron una mutación de quinasa a los 2 años después y 3% sin variantes. Entonces, ¿cuál sería el resumen de este trabajo? O sea, los principales hallazgos: 20% de los pacientes tratados con el inhibidor potente de BCR-ABL1 tenían variantes de cáncer en el diagnóstico. El ASXL1 permanece siendo el gen más observado, el variante genético más observado en el diagnóstico. El impacto negativo en el diagnóstico no se superó con la terapia de inhibidores de línea de frente más potentes. Y entonces, estos otros datos que tenemos aquí, otros resúmenes, hablan de la combinación de terapias para intentar superar el impacto negativo de estas mutaciones. Y eso se desarrolló, fue hecho por el grupo alemán de investigación Schönfeld en el estudio Tiger. Y ellos también identificaron que pacientes tenían una respuesta molecular inferior. Y entonces, en este trabajo, lo que hicieron fue intentar evaluar el impacto clínico de mutaciones adicionales en pacientes recientemente identificados con el MC y que fueron tratados con asciminib en combinación con otros ITKs. Como queda claro en esta gráfica donde ustedes ven el diseño del ensayo clínico. Y después de 12 semanas de tratamiento, uno logra identificar que estos grupos recibieron la combinación con asciminib, pero con dosis distintas. Y aquí vemos con el objetivo sería alcanzar la respuesta molecular, el TFR, y con una terapia combinada. Y el grupo que llegó a esto eh, se mantuvo. Y entonces evaluaron 144 pacientes con el diagnóstico y 125 empezaron por la terapia de combinación con asciminib y con la secuenciación de siguiente generación que cubría 54 genes asociados. Y lo que descubrieron es que 18% de los pacientes del MC tenían mutaciones, además de las identificadas. Y aquí vemos cuáles eran las mutaciones presentes en el diagnóstico. Y ustedes ven la puntuación y aquí vemos la presencia de las mutaciones. Aquí tenemos las tasas de respuesta molecular. Lo que se descubrió: 38% de los pacientes a los 12 meses. Y también se observó que pacientes con las combinaciones de asciminib tenían mejor tasas de respuesta molecular, diferentemente de lo que habíamos visto antes. Y entonces también sabemos que a los 12 meses estos fueron los resultados. Lo mismo ocurrió con las mutaciones del ASXL1. Llegaron a una probabilidad más alta y eso tiene un significado clínico importante. Hola. Como conclusión, yo diría que las mutaciones que fueron más identificadas en el diagnóstico fueron estas, y tenemos también la respuesta molecular a nilotinib, pero no apareció en este
en este ensayo. Entonces, la combinación del asciminib con otros fármacos ATPs pueden ser capaces de superar el impacto negativo de las mutaciones del ASXL1 y esa sería la terapia óptima por el momento. Aquí tengo este otro trabajo que seleccioné porque es un trabajo de mi propio grupo donde estudiamos preocupaciones muy relevantes sobre el cambio de la clasificación de la leucemia mieloide crónica. Tenemos la definición de la fase de aceleración y ahora lo que es más importante, se hizo las características de alto riesgo que se identifican en el diagnóstico. Sin embargo, el ISC, el consenso internacional, mantuvo la definición anterior. Nuestro trabajo fue evaluar en tiempo real, en el mundo real, el impacto de la clasificación actualizada de la OMS. Fue un estudio retrospectivo donde evaluamos todo esto y nosotros reunimos datos para la clasificación de la versión más antigua y de la versión más nueva del ICC. Y los pacientes se trataron con imatinib entre 400 y 600 miligramos al día. Casos que tenían pocos datos de laboratorio clínico se excluyeron de este ensayo. Entonces, los resultados fueron 139 pacientes con imatinib como primera línea de tratamiento. 2 pacientes se murieron antes de empezar el tratamiento con imatinib. Entonces, 137 empezaron el tratamiento con un promedio de 10 días y el seguimiento, el promedio de seguimiento fueron 39 meses, según la OMS. Ahora tenemos 96% de los pacientes en la fase crónica. Entonces, hubo un cambio de clasificación en 6% de los pacientes. Y tenemos aquí las variables de las características de los pacientes, la edad en el diagnóstico, pacientes varones o hembras y otras variaciones, pacientes de alto riesgo o no. También se registraron las respuestas al tratamiento, 98% para respuesta molecular. Y para los pacientes cuya fase fue reclasificada para la etapa crónica, nosotros tuvimos estos cambios en el tratamiento de IKTs de segunda generación y tuvimos en este grupo el 68% de muertes relacionadas a la leu- leucemia mieloide. Y vemos aquí cómo fue la supervivencia global definida por la OMS en los años 2017-2022 y la supervivencia libre de progresión también. Entonces, como resultados, podemos apuntar que en este análisis los factores independientes para la supervivencia global fueron la clasificación de la OMS y la edad del diagnóstico. Y las conclusiones decimos que la omisión del AP en la clasificación nueva de la OMS no tuvo un impacto significativo en el pronóstico de nuestro grupo en relación a la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Sin embargo, otros aspectos representan retos. El hecho de que no se pueda utilizar dosis más altas del imatinib. En Brasil tenemos la situación de que no hay una segunda generación de ITKs para serem utilizadas. Hay una cuestión con el reembolso de la seguridad social. Y estos son temas que vale la pena discutir. Muchas gracias por su paciencia y espero contestar a sus preguntas. Muchas gracias, Katia. Son trabajos
muy bien elegidos y muy bien presentados. Ah, ¿quién, quién se siente cómodo para empezar cuestionando los resúmenes? ¿Hay alguna pregunta en el chat o todavía no? Estoy buscando manos alzadas aquí virtualmente. Por favor, no sean tímidos. Carla, bueno, vale, empiezas. Sobre el estudio, ¿usted qué cree sobre ese ensayo? ¿Qué es lo que puede cambiar? La primera línea de tratamiento, ¿usted cree que sería una buena idea añadir otros fármacos? ¿Usted cree que esto es algo real para nuestro trabajo? Bueno, sí, estamos hablando de posibilidades. Aún no tenemos un seguimiento de largo plazo. Hemos visto una respuesta molecular mayor en algunos pronósticos, pero no hay un seguimiento sobre la supervivencia eh, en relación con el imatinib en comparación con la segunda generación de ITKs. Creo que puede ser una buena idea para el grupo con peores resultados, pero creo que esto hay que seguir estudiándose en otros ensayos clínicos como el Fascination para el futuro y también después de con un seguimiento de más largo plazo, porque los primeros 3 meses son prometedores, en mi opinión. Si usted cree que el tratamiento específico durante un periodo corto de tiempo y después seguir con otro. Pero usted qué cree? ¿Qué cree que se podría utilizar después del fracaso en la tasa de remisión? Bueno, esa es una pregunta muy buena porque no todos los pacientes podrán interrumpir el tratamiento y seguir con su tasa de remisión. Entonces, en este caso, tenemos que buscar drogas, fármacos con más tolerancia, que sean más bien tolerados por el paciente. Me gustaría hacer un comentario, si puedo. Es un comentario que es una pregunta, porque estamos con un público latino y usted menciona que es fascinante ver estos resultados y traer esto para nuestros pacientes y en nuestro mundo real, pacientes del mundo real. ¿Usted cree que habrá algún momento en un futuro cercano en que podemos incluir la secuenciación de nueva generación como rutina? Porque si estamos haciendo, si usted ya lo hace fuera de los ensayos clínicos, ¿y cuál es su expectativa? Bueno, en nuestra práctica diaria aquí no tenemos acceso a la secuenciación, a GNS para todos los pacientes. Pero y si uno mira a las directrices, sabemos que aún hay que recomendar el NGS en la práctica clínica porque todos los investigadores quieren aprender más. Y creo, por lo tanto, que esto aún está dentro de la cuestión de la investigación. Sigue siendo algo en el futuro cercano, creo que se podría, sin embargo, adoptar. Pero claro, no todos los pacientes tienen esa secuenciación de nueva generación y para que eso ocurra tiene que ser costo efectivo, ¿no? Según los recursos de cada situación. Solo me gustaría reforzar que quizás sea, si es demasiado pronto
para hacer estas recomendaciones para después seleccionar el inhibidor adecuado para esto. Hasta que veamos los datos, por lo menos para América Latina, por lo menos en Colombia, yo creo que es aún muy raro hasta que veamos resultados más precisos. Sí, hace falta tener más evidencias, estoy completamente de acuerdo. Kat, tengo aquí una pregunta general sobre, y creo que cualquiera puede contestar. ¿Qué es lo que ustedes creen que es la línea de investigación más prometedora en función de los abstracts, de los resúmenes que usted compartió con nosotros? Yo diría que el trabajo sobre selección de pacientes, pacientes con el peor pronóstico y pacientes de alto riesgo, para que se pueda evaluar qué tratamiento va mejor con ellos. Carolina nos va a traer esto después. Hay muchos nuevos fármacos que se están desarrollando y hay muchos modos distintos de explorar estas nuevas posibilidades, nuevas moléculas biológicas para intentar profundizar en la respuesta del paciente para, para que se pueda seguir buscando la cura de esta enfermedad. Yo creo que este será el camino. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más para Katia? Si ustedes, si se les ocurre alguna pregunta, después tendremos algunos minutos al final de la sesión. Katia, muchas gracias. Fue realmente muy interesante. Y ahora le pido a Carla que por favor empiece a compartir sus diapositivas. Y esta es una sesión similar a la última. Ella trajo tres trabajos sobre la tasa de remisión libre de tratamiento. Y por favor, pueden utilizar la función de chat para los comentarios o pueden alzar sus manos. Por favor, no sean tímidos. Queremos que estas sesiones sean interactivas y que todos participen. Carla, eh, te paso la palabra. Buenas noches, es un gran placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Katia, Arlene, Nicola. Y les voy a contar sobre los destaques ASH en relación a la remisión libre de tratamiento. El primer trabajo que quiero presentarles es un estudio sobre las citoquinas inflamatorias que subieron en el plasma y que que estaban asociadas a una remisión libre de tratamiento sostenida a lo largo del tiempo. Quiero agradecer a los profesores que compartieron su presentación conmigo y fue muy interesante su trabajo porque la idea fue definir la diferenciación entre las citoquinas que tienen que ver con la tasa libre de remisión y eso en asociación con las citoquinas que tienen una función importante de control. Y también hubo un trabajo muy importante que llevó a cabo Carolina y que es un trabajo muy interesante hecho por el ensayo argentino. Y tenemos aquí los números que fueron para la previsión de la supervivencia, de la remisión libre de tratamiento. Ellos desarrollaron este trabajo con dos grupos de población independiente, un cohorte de Adelaide y otro grupo poblacional usado en el último ensayo US Last. Y como ustedes pueden ver en las gráficas, ellos lograron definir dos cohortes
y entonces los llamaron de frío y caliente, según las citoquinas utilizadas, de modos que pudieran definir este clúster, como lo llamamos. 73% de los pacientes llegaron a la probabilidad de MMR sostenido a lo largo del tiempo, y el grupo, el clúster azul, solo 39% de los pacientes llegaron a esa probabilidad de mantener la respuesta molecular mayor. Entonces, en el grupo llamado caliente, la probabilidad fue de una remisión libre de tratamiento fue mucho más alta en función de la mejor respuesta molecular mayor. Y esto no estaba asociado a ninguna característica ah, clínica ni al tratamiento utilizado. O sea, no tuvo que ver con la edad, el diagnóstico, del sexo o el tipo de transcripción o el pronóstico y el riesgo de LTS. No, ninguno de ellos tuvo significancia, no fueron puntos de destaque, cosas que utilizamos todo el tiempo para definir y discutir la posibilidad de una remisión libre de tratamiento. Ustedes pueden ver aquí que ninguna de ellos tuvieron importancia en la respuesta molecular. Y eso es bastante interesante porque la importancia, la diferencia fue entre el corte frío o caliente, y ustedes ven que hay un pronóstico independiente, y llegaron a 76% del éxito en una remisión sostenida. Y la validación, el corte de validación, en la misma presentación, 39% del corte frío llegó a ese mismo umbral definido aquí. Eso es muy interesante porque se utilizó las citoquinas para llegar al pronóstico mejor de TFR, de la remisión libre de tratamiento. Y en estos estudios utilizaron las mismas citoquinas en el grupo. No había una citoquina individual que fue importante para ser predictiva de la remisión libre de tratamiento. Y la variación univariada, como ustedes ven aquí, tenemos la edad en que se interrumpe el ITK o el tipo de transcripto, pero todo eso, el análisis fue importante, pero la duración de la respuesta molecular profunda, nada de esto tuvo tanta importancia. Lo que vemos aquí, que el clúster fue un predictor independiente, y el clúster fue más importante que la respuesta molecular o que la duración del tiempo del tratamiento con ITK. Y la citoquina asociada a la remisión. Oh, claro, por supuesto, necesitamos más estudios, más investigación, pero fue un trabajo realmente muy interesante. El otro trabajo que traje, y quiero agradecer por ello a Simona Soverini, que compartió su presentación. Este trabajo es sobre la mutación de ASXL1. Y como Katia dijo, sabemos que estas mutaciones están relacionadas con un pronóstico malo. Y es bastante interesante considerar o identificar si la mutación puede ser alcanzada antes de empezar el fármaco, o si fue algo positiva esta mutación. Entonces, podemos ver si el resultado con el paciente sin mutación podría ser peor. Y después esto hay que asociar
a otros fármacos y utilizaron los antecedentes de la mutación y otros estudios previos sobre el gen ASXL. Y entonces la importancia de esta mutación para el pronóstico del paciente. Y aquí tenemos un ensayo clínico prospectivo que aleatorizaron los pacientes con nilotinib o con imatinib y hubo un cambio para nilotinib en el caso de que no hubiera una respuesta óptima. Y después la investigación está centrada en el AXL1, en la mutación. Y estas mutaciones fueron detectadas en 7% de los pacientes dentro del grupo de 124 pacientes que eran un poco más jóvenes, el promedio entre 44 y 58, y el pronóstico o el tipo de transcripto eh, las respuestas moleculares fueron las mismas, con mutación o sí, eso es muy interesante, porque la presencia de la mutación ASXL no influyó en el pronóstico en este caso. O sea, con mutación o sin mutación, no interfirió en el hecho que los pacientes fueran elegibles para la remisión libre de tratamiento, no, ni para la supervivencia libre de progresión. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos? Uno puede pensar que puede ser muy interesante reflexionar sobre la mutación, pero hay que reconocer que esta mutación no tuvo un impacto en la profundidad de la respuesta molecular o en la elegibilidad para la remisión libre de tratamiento. Y por supuesto, claro, hace falta que se hagan más ensayos y más investigación, pero quizás no sea necesario acompañar las mutaciones de AXL para esta clase de examen, porque esto no es importante para la elección de pacientes para remisión libre de tratamiento. Quiero agradecer ahora, es el otro trabajo que quiero agradecer también al grupo, a Katia, quien me ayudó a conseguir la presentación y está en el registro italiano un estudio que reunió a 673 pacientes con el foco en la remisión libre de tratamiento. Aquí tenemos las características de los pacientes utilizando imatinib o IKTs de segunda o tercera generación, y uno puede ver aquí las líneas de tratamiento definidas y segunda o tercera generación de los inhibidores y la duración total del tratamiento con el ITK y la respuesta molecular profunda. Y eso fue lo más importante en relación a la remisión libre de tratamiento, incluyendo ahí imatinib y como vemos en el programa de TFR. Vemos aquí en esta columna con pacientes como respuesta molecular mayor o sobre los grupos en que la respuesta no es tan buena. Y lee el análisis variados y la respuesta molecular en el momento en que se interrumpió. Y esto es muy interesante porque un MR, una respuesta molecular 4.5 fue mejor cuando comparado con la respuesta molecular 4. Y eso es interesante porque vemos que el que fue peor y podemos ver que ellos, o sea, alcanzaron un porcentaje muy bueno de los pacientes para un resultado a lo largo de 10 años en este cohorte. A los 10 años, aquí tenemos
el porcentaje de los fármacos utilizados y 85,6% de los pacientes volvieron a empezar con el mismo inhibidor y un paciente reempezó, volvió al tratamiento con asciminib, en monoterapia. Y la conclusión de este trabajo es que se realizó este estudio previo en 283 pacientes y que se confirma la importancia de la duración del tratamiento y del tipo de ITK como factores prognósticos del mantenimiento de la remisión libre de tratamiento. Y eso también nos lleva a la importancia de la profundidad de la respuesta molecular. Alcanzar una RM de 4,5 es clave y puede ser una herramienta muy fiable para la selección de pacientes para la remisión libre de tratamiento. Y aquí comparto con ustedes una imagen de Río de Janeiro. Les agradezco por la atención y estoy disponible para contestar a sus preguntas. Muchas gracias. Excelentes elecciones de estos trabajos muy relevantes para Latinoamérica. Y mientras están pensando en qué preguntar, alguien de Chile nos mandó una pregunta. eh, ¿Cuál es, en más de un nivel, cuáles son las determinaciones en más de un nivel en la revisión? Bueno, la citoquina antes de la remisión, pero antes, sí, la idea es que sea antes de la remisión libre de tratamiento. Se eligen los clústeres y los pacientes eran importantes porque fueron pacientes que habían atendido a los criterios para la remisión libre de tratamiento. Ellos no habían interrumpido el tratamiento, pero habían logrado la respuesta molecular mayor y el clúster caliente tuvo mejores resultados. Yo estaba pensando y que quizás los pacientes en ese grupo llamado caliente en el clúster, caliente, el hot cluster, podrían alcanzar un nivel más alto después de interrumpir. Por eso les pregunto, si los clústeres, el clúster caliente, ustedes ven que utilizamos dos ensayos, dos estudios diferentes. En el australiano eligieron el clúster caliente y ellos habían alcanzado más respuesta molecular mayor y después respuesta molecular más profunda para poder entrar en remisión. En el grupo de Estados Unidos utilizaron el clúster caliente para alcanzar, para lograr llegar al TFR. Creo que 73% en comparación con 39%. Vale, gracias por la respuesta. Y ahora tenemos una pregunta de Ana Inés Varela que dice, Carla, ¿alguna investigación se hizo con las características socioeconómicas o clínicas de los pacientes en la diferencia de las citoquinas ca- del corte caliente o frío y en qué punto de la línea del tiempo se investigó la citoquina, el perfil de citoquinas? Creo que no hubo ningún sesgo, nadie consideró las características socioeconómicas. Y el punto en el tiempo, yo creo que fue donde se investigó la citoquina, yo creo que fue antes del éxito del TFR, el punto temporal fue ese. No había un punto, un momento en el tiempo específico, según cada uno. Creo que he visto una mano alzada, pero no sé quién es. Ah, soy yo. Soy yo, Arlene, que he alzado la mano. Vale, por supuesto, te paso la palabra. Es solo un comentario.
Cuando vi las tres presentaciones sobre la SXL1, uno observa que los resultados del grupo italiano fueron distintos al grupo alemán. O sea que aún sigue habiendo una controversia y es demasiado pronto para tomar una decisión basada en esta mutación por ahora. Creo que puede ser una cuestión de selección de otras variables, pero creo que hay otros ensayos que hay que desarrollar antes de llegar a una opinión. Sí, estoy de acuerdo. Creo que esta mutación, creo que solo en investigación. Yo no sé si ustedes hacen este examen en Campinas, si es posible hacerlo, pero para nosotros se hace solo en grupos de investigación. No estamos tan cerca de tener un acceso general a este examen. Entonces, mi opinión es que en estos dos grupos hay que decir que nosotros esperamos que el ASXL pudiera ser un factor determinante de separación de los grupos alto riesgo y bajo riesgo, pero no fue lo que ocurrió, por lo menos no en este ensayo clínico. Yo creo, estoy de acuerdo, necesitamos más tiempo, pero fue interesante observar los pacientes en remisión libre de tratamiento, porque si los pacientes no tienen esa mutación, eso podría llevarnos al éxito de la remisión. Bueno, y solo 8 o 9% de los pacientes están en ese grupo. Ahora tenemos a Mariana Lorenzo. Muchas gracias por su presentación. Yo tengo un comentario que también es una pregunta sobre TFR. Yo creo que nosotros estamos mirando esto para que se pueda predecir de modo más eficaz qué pacientes seguirán en la remisión libre de tratamiento. Pero ahora se está hablando de citoquinas. Esa es una historia completamente nueva. Ya no estamos mirando a las mutaciones mieloides o al compartimiento de la parte mieloide de la ecuación. O al comportamiento de la enfermedad, pero sí a la parte linfoide. Yo no sé si hay datos adicionales sobre los subgrupos o otros estudios sobre un nuevo sistema para la remisión libre de tratamiento. Bueno, esto yo hice este estudio para la LMC hace mucho tiempo cuando utilizamos el interferón y entonces veíamos que pacientes que habían pasado por interferón, ellos lograban más éxito en TFR. Si ustedes se acuerdan del stop imatinib que fue utilizado después del interferón con resultados interesantes en aquella época. Pero bueno, ahora los pacientes ya no utilizan interferón, entonces ya no se puede hacer, pero eso dejó claro que el sistema inmunológico era muy importante para el éxito del tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Entonces, sí, el sistema inmunológico es un factor muy importante para el éxito de la remisión. Katia, veo otra vez su mano alzada. Un rápido comentario. Lo que dijo Mariana es algo muy importante porque hay un rol muy importante. El mantenimiento de la remisión. En el grupo brasileño se está desarrollando un estudio sobre esto
con las dosis o sea, de llegar a una dosis por la mitad de LTK antes de la interrupción. Y creo que hay un grupo en Ribeirão Preto que están desarrollando esto con interesantes conclusiones que nos van a ayudar en el futuro para que haya más posibilidad que los pacientes puedan descontinuar el tratamiento, porque hasta ahora solo tenemos datos clínicos y creo que hay que considerar la MMR, o sea, la respuesta molecular mayor. El grupo italiano se fió mucho de ese dato y realmente tiene mucha importancia para el éxito de la remisión libre de tratamiento. Yo creo que todos nosotros tenemos que saber que, o sea, tenemos que identificar los pacientes que van a tener una respuesta muy buena al principio. Y si pensamos en considerar el sistema inmunológico, como Katia mencionó, puede ser una idea, pero esto no ha llegado aún. Vamos en esta dirección. Eso sí, creo que a lo largo del tiempo vamos a llegar. Un comentario sobre lo que usted ha dicho. Sí. Cuando usted mencionó el trabajo. Nosotros medimos la línea de base de las citoquinas también, pero cuando publicamos la línea base, o sea, al publicar, nosotros vimos, teníamos la conclusión que la MCP y otras proteínas de baja expresión, en estos casos, esos pacientes tenían un pronóstico peor o que tenían un riesgo más alto de recidiva. Entonces, fue bastante interesante comprobarlo, pero eso no se puede hacer en el mundo real. Y como ustedes dijeron, o como usted dijo más bien, Carla, para mí lo mejor es combinar resultados clínicos con resultados inmunológicos para, para tener un árbol de estudios, si se puede decir así, que nos lleven a conclusiones. Pero desafortunadamente eso es muy difícil. Y ellos empezaron, ustedes hemos visto eso en otros ensayos, empezaron por ahí y nos siguieron adelante. El último comentario sobre eso, Carla. Creo que Carolina tiene razón. Necesitamos alcanzar los factores eh, en todos los países, porque este examen es tan difícil para que seamos capaces de entender que es muy importante la presencia de las citoquinas, pero que eso no está accesible para todos los pacientes. Sería muy importante lograr eso. Creo que todos nosotros estamos buscando el factor de separación de la población. Este grupo de pacientes tendrán una excelente respuesta y este grupo una respuesta peor. Ahora mismo no lo sabemos por qué algunos pacientes en remisión tienen que reempezar los fármacos y otros no. Sí, lo que queremos es una calculadora de TFR para decir sí o no. Pero el mismo paciente que utilizó la droga por más de 5 años, que alcanzó una respuesta molecular profunda de más de 2 años, una respuesta molecular de 4,5. Pero aún así, 50% tuvieron éxito en la remisión y los otros 50% no. No lo sabemos aún. Es una pregunta excelente para el trabajo de la fundación. Muchas gracias, Carla. Carolina puede compartir sus láminas. A ver, vamos a intentar. Si usted no puede, compartiré yo. No puedo, no sé lo que está ocurriendo. Por favor, si puede compartirlos, a ver si los encuentro.
Muy bien. Desde el principio, muchas gracias. Aquí están sus láminas. Avise si quiere que yo los cambie. La palabra es suya. Muchas gracias, Arlene. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con este público latinoamericano. Para nosotros es de noche, entonces sé que es un gran esfuerzo para los que están aquí acompañándonos. Y traje tres trabajos, el trabajo del doctor Jorge Cortés, el otro trabajo es sobre una segunda línea de tratamiento con olveranbatinib y el último es un proyecto cuando se transiciona de alta potencia, inhibidores de alta potencia para inhibidores de baja potencia. Muy bien. Y ahora vamos a ver el primer resultado y para investigar con IKTs seleccionados. Aquí tenemos Asiminibe en 80 miligramos y vemos aquí, no, no, siga ahí en comparación con el grupo estratificado, con el estrato de imatinib en comparación con la segunda generación de ITKs en una instancia, el stratum aquí, después la segunda generación. Aquí vamos a ver el endpoint claves secundario y vemos las gráficas con las tasas de respuesta molecular mayor en distintos puntos. eh, y ya vemos aquí el endpoint secundario y vemos aquí el mantenimiento de la RMM con todos los ITKs. Aquí vemos una diferencia estadística significativa. Y cuando vemos aquí en las barras del medio a la comparación entre asciminib y el paciente obtuvo 76% de RMM y cuando comparamos solo con la población de imatinib, o sea, que es una diferencia bastante significativa. Y cuando se hizo la comparación con los ITKs de segunda generación. Eso fue muy interesante, porque aunque este estudio no fuera diseñado para esta comparación, se pudo observar que la diferencia subió cuando se hace la comparación a los 48 meses y después a los 96 meses. Hay una diferencia que era de 8,2 pasó a ser de 15%. Aquí vemos la respuesta molecular profunda, también comparando eh, en en diferentes números de semanas, vemos aquí que los pacientes que se compararon el asciminib con todos los inhibidores, y vemos aquí la respuesta molecular profunda 4,5. Y 17 pacientes llegaron a esta RMP, la respuesta molecular profunda. 17%. Cuando dividimos y hacemos el desglose de los pacientes, vemos aquí en las otras gráficas, se registra que 35% de los pacientes con asciminib obtienen la respuesta profunda en comparación con imatinib, cuyo porcentaje fue de 11%. Vemos una respuesta, o mejor dicho, una diferencia significativa
Y como ya mencionamos antes, con la segunda generación de ITCAS, vemos que la diferencia no es estadística, pero es significativa en la respuesta molecular. Siguiente. Y aquí vemos las curvas de Kaplan-Meier y vemos la incidencia de la respuesta molecular que fue más alta. Entonces uno ve que los pacientes con asciminib tenemos aquí el grupo de ITCAS a la izquierda y vemos también las diferencias entre asciminib comparado con imatinib. Esa fue una diferencia relevante con una respuesta molecular más profunda, más alta con imatinib. Esa misma diferencia no se registró con los inhibidores de segunda generación. Y aquí una tabla que es importante pero difícil, porque vemos aquí los tratamientos emergentes después de las mutaciones. Observamos aquí que 10 pacientes tenían mutaciones en la línea de base, pacientes que estaban usando asciminib y que estaban en ese grupo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esos pacientes interrumpieron asciminib por unas cuestiones de resistencia o de efectos terapéuticos, pero después de la descontinuación, después de salir del protocolo, pasaron a un ITK de segunda generación y algunos de ellos salieron del ensayo, pero aún así vemos como un paciente entró en la fase blástica y se murió. Siguiente lámina, por favor. Aquí estamos. Los efectos adversos más relevantes aparecen aquí en esta gráfica. Ustedes pueden ver en verde los eventos de asciminib y en azul los de los inhibidores que nos preocupan. Y 13% de los pacientes tuvieron trombocitopenia y poca elevación de las enzimas hepáticas en comparación con el grupo de los ITQs que aún tuvieron 10% de trombocitopenia y tuvieron también neutropenia, leucopenia, y 5% tuvieron este aumento. Y también la lipasa, pero la lipasa es casi igual en los dos grupos. Aquí vemos las diferencias entre los distintos estratos. Vemos con imatinib que ustedes pueden focar en la gráfica que está en la parte inferior, con asciminib, trombocitopenia de 13%, mientras que con ITCAS vemos 10%, o sea, los eventos adversos dermatológicos que fueron desencadenados por la segunda generación de inhibidores. Es importante destacar que muchos pacientes, 7 pacientes, tuvieron eventos arteriales. Y cuando uno mira, sin embargo, al historial de estos pacientes, había en el grupo 2 pacientes jóvenes y otros pacientes tenían más de 50 años de edad, otros 2 con menos de 50 años. Y la mayor parte de ellos tenían un riesgo más alto en el score y también factores de riesgo cardiovasculares. Estos pacientes que sufrieron eventos adversos
en este área, con la excepción de dos pacientes con asciminib y una infección también. Y aquí tenemos la descripción de los pacientes que fallecieron, cuáles fueron las complicaciones, complicación después de un trasplante o un carcinoma metastático o cáncer gástrico metastático también. Estos fueron los casos. Y aquí, como resumen, podemos decir que Asiminev siguió demostrando eficacia superior a los ITKs cuando se compara con el grupo y tasas de respuesta molecular más altas. Y también la diferencia de tratamiento en comparación con la segunda generación de ITKs no fue estadísticamente significativa, pero sí que se obtuvo una respuesta molecular más profunda y con asciminib fueron más altos. Y después de un seguimiento de más largo plazo, la seguridad y la tolerabilidad del perfil de asciminib siguieron siendo mejores que el imatinib y los ITKs de segunda generación. Y entonces, asciminib tiene un perfil de riesgo favorable en comparación con los ITKs para este grupo de pacientes y población. Y aquí tenemos el final del resumen y ahora voy a presentar el segundo sobre olverenbatinib como una terapia de segunda línea que se presentó y aquí el siguiente. En primer lugar, me gustaría mencionar que olverenbatinib es un inhibidor de tercera generación que demostró una eficacia notable y un perfil de seguridad favorable con pacientes intolerantes a los inhibidores, incluso pacientes con la mutación T315. Y entonces el objetivo fue evaluar la eficacia y la seguridad de Overembatinib. Aquí podemos ver el diseño del ensayo, pacientes que fueron incluidos con una línea de ITK y si fueron resistentes o intolerantes. Tenemos un cambio en el tratamiento con Olverembatinib. Y aquí tenemos los primeros resultados, el endpoint primario, el secundario y la respuesta molecular. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver cómo es interesante que los pacientes que participaron eran resistentes, 93, y un número alto, 74%, no tuvieron mutaciones identificadas. Hubo 6 mutaciones que se describieron y aquí vemos distintos tratamientos que los pacientes habían hecho previamente. Aquí pacientes a los que se administró imatinib y que habían empezado también la segunda generación de inhibidores como primera línea de tratamiento. Se puede observar aquí que 78% de los pacientes resistentes a la segunda generación de los inhibidores alcanzaron CCIR y 43,5% lograron una respuesta molecular mayor y eso es significativo. En este grupo de pacientes con tratamiento de segunda generación como primera línea y en los pacientes con imatinib, 50% llegaron a CCIR y 33% a la respuesta molecular mayor.
Aquí vemos la mejor respuesta con Olverenbatinib y vemos aquí pacientes con la segunda línea de tratamiento, 40, casi la mitad de los pacientes logró una RMM. Aquí en esta gráfica vemos algo interesante. Los pacientes definidos en dos grupos según la línea base y el porcentaje del transcripto. Pacientes con más de 10% de la línea base, se demostró que habían alcanzado CCIR en 69,6% de los casos y pacientes con más de 10%. En estos casos, 37% de los pacientes llegaron a RMM. O sea, había un pronóstico, un factor de pronóstico adverso, pero un número alto de pacientes aún así obtuvo buenas respuestas moleculares. Aquí vemos estas gráficas relacionadas a los estatus de las mutaciones y aquí podemos observar pacientes, una comparación entre pacientes sin mutación y con mutación. Y dentro del grupo de pacientes con mutación, el 31 no fue incluido y los pacientes que tenían mutaciones demostraron obtener mejores resultados de CCIR y 57 llegaron a la RMM. Entonces, esto en comparación con pacientes sin mutación. Esto es interesante lo que tenemos aquí porque describieron los eventos adversos y muchos pacientes, entre 40 y 50% de ellos, tenían trombocitopenia y eso es importante. Y anemia, ah, también neutropenia en 30% de ellos. Entonces, eventos adversos dermatológicos fueron los que se registraron con más frecuencia en el grupo de más severo. Siguiente. Aquí tenemos al primer reporte de Olverenbatinib administrado como una terapia de segunda línea sin pacientes con mutación y sin mutación. Y aquí tenemos tasas de 74,1. Y entonces aquí vemos que cuando comparamos con otros informes, los datos preliminares sugieren que Olverenbatinib puede ser un tratamiento de segunda línea viable, sobre todo para pacientes que tienen la segunda generación de ITK en la primera línea. Y aquí tenemos una presentación bastante interesante sobre la evaluación y la transición de inhibidores de alta potencia para inhibidores de baja potencia en pacientes con LMC. Esto es del grupo italiano y aquí es importante y todos saben que el diagnóstico de LMC tiene dos objetivos. Primero, la terapia de largo plazo y después la remisión libre de tratamiento. Y aquí aproximadamente el objetivo y la sostenibilidad es de la reducción de la teparia de la terapia es, en primer lugar, a largo plazo, la reducción de la toxicidad. Y lo que es interesante, o sea, como tercer objetivo, que es el coste y la sostenibilidad. Y entonces, el objetivo era evaluar los efectos de cambiar de inhibidor de alta potencia para baja potencia, evaluar las razones, identificar las categorías de pacientes y también analizar el resultado clínico en estos pacientes.
Y los criterios de inclusión paciente, como pacientes que ya habían pasado de alta potencia para baja potencia. Aquí tenemos datos extras sobre los resultados, el ITK, y esto aquí identificamos 157 pacientes. Siguiente. Podemos ver aquí la duración del tratamiento con el último inhibidor antes de la reducción y la desescalación para la reducción en 56% de los pacientes y, y en realidad, en función de la toxicidad hematológica, y aquí tenemos nilotinib, dasatinib y un paciente con asciminib. Y aquí los fármacos antes y después de la reducción. Y aquí la conclusión principal es que eh, los inhibidores usados en la mayor parte de los pacientes, asciminib, después bosutinib, y la razón para la reducción fueron los eventos adversos en 83% de los pacientes y una elección para reducir la posibilidad de eventos adversos. Y aquí la reducción en función de eso. Y no hubo un consenso sobre esto, sobre la reducción de las dosis. Las desescaladas. Lo que es interesante observar aquí es que a los 12 meses vemos que 17 pacientes habían llegado a un RMD 4.0. Entonces, en distintos puntos de la línea del tiempo, el impacto, el estudio de este D-impact de la desescalada, vemos aquí 84%, y el transcripto mejoró en 33%, se mantuvo estable en 52% y empeoró en 5%. O sea, no todos los pacientes mejoraron, pero hubo estabilidad. Otro más en en esta encuesta exploratoria, la sugerencia es que esta puede ser una opción segura, la reducción para tratamiento de largo plazo. Y en 51% de los casos, la respuesta molecular se mantiene estable, sin un tratamiento de alta potencia, de más alta potencia, y se reduce la toxicidad. Y como se esperaba, imatinib y bosutinib fueron los fármacos más elegidos para esa reducción. Y estos hallazgos nos estimulan a expandir las series de casos para dar soporte a futuros ensayos prospectivos. Se pueden definir estos tratamientos como más costo efectivos sin comprometer la calidad. Quizás esa sea la mejor conclusión. Y esto es todo. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Carolina. Lilian. Carolina, ¿usted recomendaría entonces empezar con un ITK más potente en pacientes de bajo riesgo en o cómo lo haría en nuestra realidad en la América Latina? Porque es más potente, pero conlleva algunos eventos adversos más serios. Bueno, creo que hay tantas posibilidades actualmente
en Latinoamérica y también en otras partes del mundo. Pero creo que hay que pensar en cada paciente como un paciente único, considerar la comorbilidad. Y usted está preguntando sobre pacientes de bajo riesgo y realmente creo que los resultados de Asimilim son muy estimulantes y creo que necesitamos un poco más de tiempo para pacientes de bajo riesgo. No es para todos y no todo es para todos. Estamos buscando y estamos considerando, pero necesitamos más tiempo con estos ensayos para realmente entender qué es lo que ocurre a lo largo del tiempo entre efectos adversos y creo que tiene un excelente perfil de seguridad, la Siminim, y alta eficacia. Y cuando uno dice cuando habla de efectos adversos, no tenemos que olvidar que la segunda generación de inhibidores es excelente, pero sabemos que hay muchos eventos adversos muy serios que ocurren. Entonces, quizás sea importante considerar Asimilim para que se adapte a cada uno de los pacientes. Katia, excelente presentación. Y recientemente se aprobó Asimilim en Argentina, ¿verdad? Sí, como primera línea, en diciembre del año pasado. Eso es algo muy reciente. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde usted pone a la Asimilim en el árbol de decisión? ¿Ustedes tienen acceso o no? Se aprobó recientemente, pero no lo estamos prescribiendo porque muchos médicos aún no saben qué esperar, porque creo en mayo habrá una reunión con una comunicación oficial. Pero tenemos el grupo argentino que incluye a Ana Beatriz y estamos siempre discutiendo eso y cómo se va a recomendar en las directrices de la sociedad. Porque, y como Lilian me preguntó antes, nosotros no tenemos experiencia en la prescripción, pero vemos el resultado en pacientes de segunda línea, que están fantásticos cuando pensamos en los efectos adversos. Pero bueno, no es una solución única para todos los pacientes, pero hay que adaptar a cada uno de los casos. Hay que tenerlo en cuenta. Porque como ya mencionamos en otros ensayos, hay una oportunidad con la segunda generación de ITCs. Y entonces, aún no sabemos qué pacientes van a llegar más rápido al TFR. En Brasil ustedes no lo tienen aprobado, ¿verdad? No, lo tenemos aprobado como tercera línea, pero aún no tenemos acceso porque en reembolso no está listo aún. Pero solo como tercera línea. Yo creo que van a intentar aprobarlo como primera línea de tratamiento a lo largo de este año. Pero va a ser muy interesante ver cómo ustedes van a tomar van a crear este árbol de decisión. Eso va a ser muy útil para Brasil. Vamos a empezar. Tenemos que reflexionar sobre ello. Tenemos que hablar y recomendar
y lo que les mostré sobre los efectos adversos. Pero también otros ITKs también producen efectos adversos. Entonces necesitamos más tiempo. Hablando de tiempo, solo podemos tener una pregunta más que está en el chat. Y hace pregunta, en su opinión, ¿hay un riesgo de selección de mutaciones en el Miristoil cuando se usa Asiminib en la primera línea? Bueno, realmente no lo sabemos, porque como les he dicho, quizás seguramente necesitamos más tiempo para este acompañamiento. Pero realmente lo que hemos visto en este Midstoil es que la mayor parte de la resistencia a Siminib ocurrió ahí y entonces, por supuesto, y el modo como actúa es lo que va en el pocket, es que va a definirlo. Y fue la primera vez que lo vemos. Pero no creo que eso podría ser un problema. Pero tenemos que indicarlo y tenemos que tener a los NGS para detectar estas mutaciones. Y y ustedes pueden compartir todo esto en sus prácticas para extender todo esto. Muchas gracias a doctora Katia Pagnano, doctora Carla Campo y al público por sumarse. Carla, Katia y Carolina, gracias. Y también a nuestra intérprete que estará bastante cansada ahora. Y esto es todo. Muchas gracias. Les enviaré el enlace para el registro de la sesión y vamos a enviar un paquete post-evento a lo largo del fin de semana. Por favor, visite nuestro sitio web y por favor, si necesitan ayuda con cualquier cosa, entren en contacto. Estamos todos muy bien conectados. Esto es todo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente discusión. Muchas gracias a todos por estar aquí.